Si yo lo que quiero es devolver este valor, yo creo este valor y la función devolviera, en otro caso, en este caso no devuelve nada, devolviera este valor, no podría hacer el release, porque lo devolvería antes de, o sea, lo devolvería y saldría de la función. Entonces, antes de devolverlo, utilizaría cadena autorelease, para decirle que ese valor quiero que en un momento dado se le haga un release. La otra opción es, en lugar de generar una cadena y decirle nosotros que se le haga el autorelease, es generar una cadena con autorelease directamente, ¿vale? En lugar de esto, sobre todo en este tipo de casos, cuando tengo que introducir la cadena aquí, yo, en lugar de utilizar un método de instancia, initWithFormat es un método de instancia que lo que necesita es que la variable esté creada, que el objeto exista en memoria, lo que tengo que hacer es utilizar un método de clase. Entonces, el mensaje se lo mando a NSString y el mensaje que le doy es string_with_format. Esta parte de aquí es exactamente igual, ¿vale? Pero en este caso, si miráis, aquí no hay un alloc, no hay un init, no hay un new, no hay un copy. Esto tiene una cuenta de retenciones, me da igual, pero tiene un autorelease. No es una cuenta de retención de 1 que yo tengo que soltar, eso es un autorelease. Este esquema se repite en casi todos los objetos. Puedes hacer un UI button alloc y luego init with lo que sea, o un UI button with lo que sea. ¿Vale? Este esquema se repite en muchos objetos. Podéis inicializarlo o crearlo directamente con un autorelease. ¿Cómo? Sí, es una instancia, sí. Lo que pasa es que está marcada. O sea, esto es como si yo hubiera hecho esto de aquí y debajo hubiera puesto cadena, o sea, corchete cadena, autorelease, corchete punto y coma. Pero ya me la devuelve directamente. No tengo que hacer yo la reserva en memoria y esas cosas. Ya lo hace con un método de clase. Un método de clase es un método, o sea, es un método, en este caso, string_with_format, lo normal es que entre las cosas que pueda hacer, lo que haga sea lo que nosotros hemos hecho, o sea, haga el alloc, haga el init y le devuelva el resultado con autorelease. La gestión de memoria la puedes simplificar al máximo. Mira, tú tienes un contador de referencias. Tú inicializas un objeto y ese contador de referencias, pues cada vez que tú le haces retain, se incrementa en 1. Y cuando le haces release, se decrementa en 1. Si llega a 0 la cuenta de referencias, el objeto hará un dealloc. Tú no haces un dealloc, porque tú no sabes si hay alguien más que lo está utilizando. Tú haces un release, siempre. Y haces un release por cada retain que hayas provocado. Si tú haces a mano un retain porque recibes un dato como asignación, lo retienes, harás un release también. Pero en este caso yo no estoy haciendo un retain a mano, estoy recibiendo un objeto a través de una función. Ese método normalmente, dependiendo por convención, dependiendo del nombre que tenga, tú sabes si viene con un retain o si viene con un retain y un autorelease. Si incluye en el método que lo está creando init o new o copy, lo que hace es devolvértelo por convenio con una cuenta de retención a 1. Como tú lo has creado y lleva una cuenta de retención a 1, tú eres el único que lo está utilizando, pues le haces un release. Si es un string with format, en este caso aquí no pone init, ni pone new, ni pone copy, me lo devuelve con un autorelease. ¿Por qué? Porque yo lo he creado, puedo trabajar con él y me olvido de hacerle el release. ¿Por qué? Porque no me hace falta, sé que eso en un momento dado se va a hacer el autorelease. Entonces lo que hago es lo marca con autorelease para que yo, por ejemplo, pueda devolverlo, ¿vale? Y cuando yo lo devuelvo, pasará algo con él. Si alguien lo retiene, pues bueno, estará retenido, incrementará en 1 su cuenta de retención y cuando se le haga autorelease y le incremente la cuenta en 1, no desaparecerá. Pero si nadie lo retiene, desaparecerá. Es parecido al garbage collector, pero no es garbage collector. Es parecido. Bien, a eso necesitaríamos algún experto en Java que nos explicara cómo funciona el garbage collector. Pero bueno, la idea es esa, la idea es que es tan sencilla como pensar que hay un marcador de detenciones. Si ese objeto tiene que ser destruido, el marcador de detenciones llega a 0 y se hace un dealloc, pero tú nunca haces el dealloc. Tú le dices, te estoy utilizando, ya no te estoy utilizando. Retain, release. Entonces, ya se encargarán por detrás
ese mecanismo que hay de gestionarlo, ¿vale? Con eso, lo que nos faltaría aquí, aparte de guardar, sería decirle al Interface Builder que este elemento es el que lanza esa acción, es el que manda ese mensaje. ¿Cómo le digo eso? Pues aquí en el inspector, para este objeto, tengo todos los mensajes, todos los eventos que pueden ocurrir, y normalmente para los botones, que es lo más típico, se utiliza Touch Up Inside, que es tocar el botón y levantar el dedo dentro del área del botón, y para los sliders lo que quieres es Value Change, que lo que hace es, cuando existe un cambio en el valor, va a llamar a cambiar valor etiqueta. Hay una propiedad aquí que es interesante para este objeto, que es continuo. Bueno, aquí tenéis el valor mínimo, el valor máximo, el valor inicial y continuo. Continuo se refiere a si yo quiero que ese valor, o sea, ese mensaje de el valor ha cambiado, se envíe cada vez que el valor cambie o solo cuando el valor esté estable. Es decir, yo pincho y arrastro y cuando lo suelto mando el valor, o pincho y arrastro y tal cual estoy arrastrando voy mandando el valor. Pensad en un caso, por ejemplo, en el que yo quiera establecer una relación visual o auditiva con lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy haciendo un control de volumen, pues puedo querer tener la percepción de cuánto lo estoy subiendo o cuánto lo estoy bajando. Un control de brillo también podríamos tener ese interés. Pero en algunos otros casos, no se me ocurre ningún ejemplo, pero hay otros casos en los que podrías moverlo para más o menos establecer el valor, ¿vale? A ver, yo en plan oído de piedra, pues si tuviera que tocar un ecualizador, pues lo tocaría más o menos, no notaría tanto las diferencias de cuando lo estoy moviendo. El volumen sí que lo notaría más, pero el ecualizador a lo mejor sé que tengo que conseguir una curvita, pues la conseguiría. O un filtro, o si estás haciendo una función y estás representándolo gráficamente, pues más o menos sabes por dónde tiene que tirar. No es tan importante el cambio, sino el resultado final, en un caso dado. La verdad es que tengo que buscar un ejemplo para ese tipo de aplicaciones porque nunca se me ocurre ninguno para eso. Bien, entonces con esto guardado, os recomiendo que cerréis el Interface Builder para aseguraros de que está guardado, porque el Xcode cuando apretas comando Enter compila, si tiene que guardar, guarda, o sea, te pregunta, guarda, compila y ejecuta. Cuando yo lo pruebo, vamos a ver si funciona, muevo esto y me da el valor, ¿veis? Va variando continuamente. Ya tenemos una etiqueta que podemos variar sus valores de código, un slider que cuando modifica su valor llama a un método que hace que ocurran acciones, pues ya que podemos modificar las etiquetas de código, modificamos las etiquetas de código, un campo de texto en el que podemos escribir y le damos a aceptar y se cierra, y un botón, que no hace nada de momento. La mayoría de los elementos que tenéis aquí en el Interface Builder para trabajar con ellos son bastante similares a estos, o prácticamente con estos y alguno más, se pueden hacer la mayoría de las cosas sencillas, ¿vale? A ver, por ejemplo, la ventana de OpenGL, pues no tiene sentido que la veamos en 5 horas, porque aparte habría que saber OpenGL, abrirla. Hay otros elementos que son más o menos interesantes, el WebView, que al final en las transparencias que os pasé ayer tenéis explicado, simplemente es una línea de código, es decir, vale, el WebView representa un texto en HTML y puede cargarlo desde internet o puede cargarlo desde una cadena que yo le pase. Entonces, realmente lo más interesante, por ejemplo, del WebView es que sepáis que aquí no hay un campo RTF, no hay un campo de texto que sea de formato de texto enriquecido. Sí hay un campo de texto para ver un texto con su scroll y sus cosas, pero el formato es general, es de todo el elemento. Entonces, para representar un texto en RTF, pues lo que haces es utilizar un WebView y pasarle, en vez de RTF, pasarle HTML. Le vas dando código en HTML y se va representando. Este botón, lo que sí que me interesa es que veamos una acción. Hay dos acciones que tenéis, creo que están las dos en las transparencias, que son el IBAction y el UIAction y el UIAlertView y el ActionSheet. AlertView y ActionSheet. Son las dos opciones que hay, que son muy parecidas, podemos ver una de ellas. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es que cuando yo apriete el botón, el texto que hay en el campo de texto, el sistema nos saca una ventanita que nos diga, este es el texto que hay en el sistema de texto, ¿vale? ¿Cómo haríamos eso? Porque esto, digamos, es un paso más allá. Los controles que hemos visto son controles normales, ¿vale? Son controles que podemos interactuar con ellos,
Pero eso implica utilizar un sistema de protocolos y delegados. Es decir, habrá una ventana, a esa ventana le haremos clic, o le haremos tab, y cuando le hagamos tab, esa respuesta, si queremos que alguien la procese, la tendrá que procesar a alguien. Primero, como es una ventana de aceptar, puede ser aceptar, cancelar, de momento vamos a hacer de aceptar, no necesitamos que nadie la procese, así que de eso no nos vamos a preocupar ahora mismo. Bien, sí que necesitamos una acción, que es la acción que desencadena el botón, ¿vale? IBAction. IBAction, y en IBAction vamos a ponerle, por ejemplo, mostrar valor, sí, mostrar valor. No haría falta en este caso, pero ya que estamos lo pongo. Bien, hago un IDAction, me voy a la implementación y hago la misma línea que he puesto en el otro lado, pero con llaves abajo y escribo lo que sea. Bien, el tipo de datos que hace estas ventanas es un alert view. Entonces yo necesito un objeto que sea un alert view. UI alert view asterisco alerta. Esta alerta, este objeto, pues, como todos los objetos, tiene que ser reservado en memoria de espacio para que exista e inicializarlo. Entonces lo que hacemos es alerta es igual a un UI alert view alloc, reservar espacio en memoria para un UI alert view. Y luego inicializarlo, si llamamos a escape, veréis que tenéis aquí uno de esos métodos, o sea, esto se llama selectores, el nombre de la función, el nombre del método se llama selector, bastante largo pero bastante claro. Inicialízalo con el título que sea, el mensaje que sea, su delegado será este, su botón de cancelar será este y cualquier otro botón será lo que pongamos, ¿vale? Esto le dais a Enter y podéis ir escribiendo los valores y luego, pues, con las burbujas estas azules que salen, apretando Tab, pasarías a la siguiente burbuja y podrías hacerlo cómodamente. Yo voy primero a ponerlo todo aquí para que veamos todo en la ventana. ¿Vale? El Action Sheet es... o sea, hay dos tipos de ventanas de aceptar, cancelar, entre comillas, o de métodos para hacer ese tipo de gestión, que son el Action Sheet y el Alert View. El Alert View es la azul esta que se pone el fondo oscurecido y aparece una ventanita azul con un mensaje que puede o no tener varios botones. Entonces aquí la diferencia con el otro, porque el otro es prácticamente igual, si en vez de poner Alert View ponemos Action Sheet, saldrá más o menos, el método init será bastante parecido. La diferencia será que este tiene un mensaje y, si no me equivoco, el otro no tiene mensaje. Y este tiene el botón, pone aquí cancel, pero este es el típico botón de aceptar. Cuando un botón tiene una opción, suele ser aceptar, ¿vale? Lo que hace es cancelar la ventana, pero aceptar la opción, no tienes más opciones. Y otros títulos. El otro es, si habéis utilizado el iOS, la ventanita que aparece desde abajo, que tiene siempre dos opciones, una roja y una negra. Por ejemplo, ¿estás seguro de que quiere borrar esto? Y te dice borrar o cancelar, ¿vale? Entonces tenéis lo que se llama el destructive button y el cancel button. Entonces, la otra no tiene mensaje descriptivo y parte de dos botones, y esta tiene mensaje descriptivo y parte de un botón. Dependiendo de lo que estéis haciendo, pues al usuario le vendrá bien una cosa o le vendrá bien otra. Bien, título, por ejemplo, valor introducido, mensaje, quiero mostrar el valor introducido. Aplicamos lo mismo que hemos visto antes. El valor introducido yo lo conozco porque lo tengo referenciado. Quiero crear un NSString. Estoy aquí, no voy a salirme fuera y crear un NSString para meterlo aquí. Lo que voy a hacer es directamente desde aquí generarlo. NSString, string with format, el valor introducido en el campo de texto es porcentaje arroba, que lo que nos daría sería meter ahí ese texto que queremos meter, ese string. ¿Qué string queremos meter? Pues self, hay una cosa que es un text field, y de ese text field, text. Voy a cambiarlo de línea para que lo veáis mejor ahí.
El delegado es quien se va a encargar de gestionar. Si yo no quiero que nadie se encargue de gestionar, le pongo nil, N-I-L, nadie se encarga, no hay delegado. Si yo quiero encargarme, esta misma clase tendrá un método, tendrá una cosa que se encargaría de gestionar este elemento, pondría self. Voy a ponerle nil de momento. Cancel button title, pues para que veáis lo que ese botón de aceptar, pues en este caso yo puedo poner la cadena directamente así, aceptar, y otros botones, en el caso de que quisiera poner otros botones, lo que tendría que hacer es poner los títulos de los botones separados por comas, pero así como cuando yo tengo una cadena en la que entre medias voy poniendo parámetros, sé cuántos parámetros hay y luego los pongo separados por comas detrás, aquí no tengo una percepción de cuántos parámetros voy a darle. O sea, no, yo pongo una cadena, coma una cadena, coma una cadena, y luego tengo que poner coma nil para indicar que ya no hay más cadenas. Esto es como el cero el barra cero al final de una array en C, ¿vale? Es decirle, yo necesito que sepa que va a tener varios títulos y hay un momento en que el título que leerá será nil y dirá, vale, ya no hay más. ¿Vale? En el otro caso no, porque como sabe que hay un parámetro, espera un parámetro. Sabe que hay dos, espera dos. Entonces, voy a ponerle opción 1, opción 2 y luego nil. ¿Vale? Esto crea la alerta y la configura, pero no la lanza. Si yo quiero que lance la alerta, alerta show. Y en ese momento yo lanzo la alerta y la alerta ya hará su papel, saldrá a la ventana y gestionará lo que tenga que gestionar. Yo ya he terminado con la alerta. Será el delegado el que se encargará de trabajar con la respuesta que reciba, con la información que yo reciba de esa alerta. Entonces, esa alerta habría que hacer un release.